hay un montón de ejemplos y una práctica bien generalizada a todo nivel de jerarquía. ¿Sí? ¿Esta es la clase del miércoles pasado? Claro. No, ¿qué vamos a hacer con...? Esta es como si fuera la clase del lunes pasado. No, del miércoles, la del lunes. Ah, Claro, porque se suspendió una semana. La clase del miércoles pasado ya había materia y ya no la voy a pasar, se suspendió totalmente. Bueno, como le iba contando, esto es una práctica generalizada en a distintos niveles de jerarquía en las organizaciones. Y hoy día vamos a dar un ejemplo que son los CEO y los gerentes, pero una cuestión que es muy generalizada. No sé si alguno de ustedes tiene algún ejemplo, alguna experiencia personal. ¿Quién de ustedes ha trabajado? Con contrato honorario, me imagino, o con... Bueno, el contrato honorario es como más simple. Uno boletea y te transfieren, ¿cierto? Pero ¿alguien ha recibido algún tipo de beneficio o algo por trabajar en alguna empresa? ¿Ah? Los tickets de restaurante. ¿Perdón? Los tickets de restaurante. Los tickets de restaurante, acá en Chile es súper común. Es súper común. Y una cuestión cultural, tú sabes, a lo mejor Heidi puede comentar algo, pero mi experiencia cuando viví en Estados Unidos era que la gente almorzaba así súper breve. Muchos de mis colegas iban al carrito, así como ese carrito que se pone acá, que vende estos sándwiches de mezclada palta, que es maravilloso, ¿sí? ¿Han comido eso? Bueno. Entonces en Estados Unidos es súper común que la gente vaya, se compre una cosa chica, pum, chao. Pero acá a los chilenos nos gusta, ¿cierto?, sentarnos, y almorzar, ¿cierto?, pan con pebre, y incluso así, un vasito de vino a la hora del almuerzo. ¿No? Esa es una cuestión cultural, no sé si ustedes cuando ustedes trabajan en una empresa va a ser así, ¿no? Una hora almorzando. Entonces, acá en Chile es súper común el tema del ticket de restaurante, ¿cierto?, donde un ticket vale por un almuerzo, en general. Entonces está ese ejemplo, ¿cierto? ¿Algún otro ejemplo que ustedes hayan escuchado? Salir temprano los viernes. Salir temprano, porque esa es parte más de la hora de trabajo. La parte del sueldo se da como productos. Eso es, claro. Entonces, estamos hablando de beneficios no pecuniarios, donde tu sueldo, o parte de tu sueldo, es en forma de un bien, de un producto, de algo físico, ya no dinero. Celular. O auto. Claro, pero primero pensemos en lo que nosotros podríamos experimentar. A lo mejor celular podría ser algo que ustedes van a... Número laboral. Claro, para tener un celular. Sí, eso se hace. Se hacía antes harto en gobierno, en trabajo de gobierno. ¿Ya? No sé si tanto en empresas privadas, no sé si se usa tanto, pero eso se hacía harto antes. Te daban un celular, un BlackBerry. ¿Alguno de ustedes ha escuchado BlackBerry? Sí. BlackBerry, pero eso es como más antiguo, o sea, ustedes estaban chicos. Era como un celular con botones, ¿cierto? Era muy bueno. Eso se usa harto en empresas y en gobierno. Y antes, me acuerdo del primer gobierno Piñera, todos los asesores tenían un BlackBerry. ¿Qué otras cosas existen? El rector de esta universidad tiene un puesto estacionamiento para él solo en los estacionamientos subterráneos de la pirámide. O sea, siempre ha sido mi sueño estacionarme ahí, porque el puesto está más cerca del ascensor, entonces, pero no tan cerca porque ese puesto es muy chiquitito, pero es como, claro, sea el puesto del rector. Yo veo todos los días si el rector viene a trabajar o no. Generalmente no está. ¿Qué otro ejemplo? Sala cuna también. Sala cuna, acá está regulado eso, pero en otros países es común que los empleadores, aunque de hecho en la universidad también tienen, ya te pagan un beneficio sala cuna si tiene un hijo menor de año, por ejemplo. ¿Seguros laborales? ¿Seguros? ¿Seguro de qué tipo? De salud. Claro. O descuento al menos, ¿cierto? Sí. Claro, entonces la universidad, si tú estás contratado por la U, ellos tienen un descuento por seguro ISAPRE, creo, en Colmena. Seguros complementarios, en auto está empezando, ¿no? El mismo salud, claro, seguro complementario. ¿Bonos? Pero eso ya es dinero. Eso es líquido, eso es dinero, ¿cierto? Entonces,
Pero pensemos en estos tickets de comida, ¿cierto? O sea, la pregunta es, ¿por qué no, en lugar de darte un talonario así, y antes a mí me dan, trabajé en otra universidad hace varios años, hace más de 10 años, un talonario con un montón de tickets de vale almuerzo, como 30 tickets, y yo tenía que recortarlos así antes de salir a la plaza. ¿Por qué en lugar de darte ese talonario, que vale, no sé, 40.000 pesos, por qué no simplemente te dan el valor monetario de la plata en tu sueldo? Entonces, esa es la pregunta en la cual el estudio trata de darnos luces, ¿ya?, al respecto. Y vamos a ver que hay varios argumentos que justifican el hecho de que a veces es más eficiente, o por lo menos existe el hecho de que las empresas te dan beneficios no pecuniarios o perks en lugar del dinero equivalente. Entonces vamos a ver teorías y explicaciones y mecanismos por los cuales esto se explica. Algunos tienen que ver con productividad, es decir, estos perks se visualizan como una inversión en productividad finalmente del empleado. Y hay otros argumentos que tienen que ver con problemas de agencia. Vamos a tratar de entender estas dos teorías y vamos a ver qué es lo que pasa en la práctica, vamos a ver qué es lo que pasa en los datos. ¿Ya? Eso es. ¿Alguna pregunta, duda? Bueno. Entonces, veamos las distintas teorías que racionalizan la existencia de este tipo de prácticas. Y la primera es perk y productividad. ¿Ya? Y lo principal acá es que el argumento es que el darte un perk es eficiente en el sentido de que aumenta la productividad del empleado. Entonces, imagínense dos situaciones, dos opciones. Una, yo te doy el dinero equivalente a cierto perk, o yo te doy ese beneficio. Por ejemplo, el estacionamiento al lado del ascensor. ¿Ya? ¿Qué implica eso? ¿Ya? El estacionamiento al lado del ascensor, que es lo que dice el paper, implica que de alguna forma es un ahorro de tiempo para este individuo, para esta gente, ¿cierto? Se ahorra tiempo en buscar estacionamiento, se ahorra tiempo en pagar un estacionamiento, y eso de alguna forma es una inversión en productividad, porque al ahorrarte tiempo de alguna forma te baja el costo marginal de tu esfuerzo, ¿cierto? El esfuerzo asociado a trabajar en la Universidad de los Andes, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo te doy el dinero equivalente a este beneficio? Probablemente un individuo maximizador va a tomar ese dinero y va a gastar en otra cosa. Entonces, el tener el darte un perk en ese sentido tiene una externalidad positiva hacia la empresa, tal que esa externalidad no es percibida o no es un beneficio que perciba al individuo, ¿cierto? Al individuo no le interesa que, ¿cierto?, aumentar la productividad de la empresa, ¿cierto? Si él toma la plata, la va a gastar en otra cosa. Por lo tanto, para la empresa es eficiente dar ese beneficio en lugar de la plata. ¿Cómo podríamos pensar ese argumento a el caso de los vales de casino, de los vales de almuerzo? ¿Cómo lo podríamos pensar como una cosa de productividad, el vale de almuerzo? Vale. Se almuerzan todos juntos, los ejecutivos podían hablar, comunicarse mejor, lo que mejora la productividad. Claro, entonces hay un montón de gente que dice que el hecho de que te juntes, ¿cierto?, hace sinergia, surgen ideas, ¿cierto? Tal vez aproveche ese espacio para tener una reunión. Es de alguna forma una externalidad que viene dada por el hecho de que simplemente te pasen un par de casino y todos vayan a almorzar en el mismo lugar. Y bueno, y vamos a ver otros ejemplos parecidos ya a nivel de los CEO, en donde podemos pensar que efectivamente pasarte o ofrecerte este tipo de perks es una cuestión de productividad finalmente. ¿Cuál es la implicancia empírica? La implicancia empírica, o qué es lo que deberíamos observar los datos si esta teoría es cierta, deberíamos observar que hay una mayor prevalencia de este tipo de beneficios en aquellas situaciones o en aquellas personas donde el retorno de estos beneficios sea mayor. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que vamos a hablar es que
por ejemplo, un CEO con alta productividad, donde el valor de su tiempo es alto, ¿ya? Donde cada segundo importa, ¿cierto? Cada minuto importa, cada minuto él puede estar tomando una decisión importante. Yo quiero que esta persona pase menos tiempo haciendo commuting o trasladándose de un lugar a otro y más tiempo trabajando. Entonces ahí a lo mejor me conviene invertir en un company plane, en un avión privado para esta persona, donde él pueda sentarse tranquilamente, ¿cierto? Con un vaso de bebida, con un café, trabajar por mientras ¿cierto? Vuela. En lugar de pasarle el dinero equivalente y esta persona optimizadora, ¿cierto? Va a usar ese dinero, a lo mejor va a comprar un pasaje en clase económica, va a estar todo apretado, va a llegar tarde a la reunión, no va a tener espacio para trabajar. Por ahí va el argumento. ¿Se entiende la idea? Profesor, una pregunta. Sí. El tema del tiempo es como si el tiempo fuera más valioso para el CEO o para la empresa. O sea, estamos hablando de CEO o cualquier trabajador, ¿ya? Cualquier trabajador que... Por ejemplo, si la empresa tiene que, no sé, cerrar un negocio grande en otro país y tiene que ir el CEO a cerrarlo y tiene que cerrarlo, no sé, en 2 días. Entonces, ahí el tema más valioso es el tiempo para la empresa más que para el CEO. Claro, absolutamente. Y pagar, por ejemplo, el avión en primera clase. Exacto, o te pagan en primera clase o si la empresa considera que este tipo de cosas es frecuente, sobre todo en las empresas que vamos a estudiar ahora, entonces vale la pena y tiene sentido, ¿cierto? ¿Cierto? Reservarte un avión privado para ti solo y para tu viaje, ¿cierto? Porque claro, siempre está la alternativa, bueno, cierto forma parte de mis beneficios, porque de alguna forma igual un beneficio para la persona viajar en estos aviones. No sé si alguien ha viajado en alguno de estos jets privados. Nadie, yo tampoco. Pero me imagino que debe ser, ¿ok? Es un beneficio, ¿no? ¿Por qué no darte la plata? Eso siempre tienes que pensar, ¿por qué no darte la plata? Simplemente. Y lo más probable, y eso es caro, digamos, entonces debe ser una buena cantidad de dinero, lo más probable es que tú uses ese dinero para otra cosa y me reservo un poco para el viaje que tengo que hacer, ¿cierto? Y compro un pasaje en economía. Entonces, ¿qué es lo que está pensando ahí el consumidor? Lo que tú decías. Está pensando que a mí no me interesa tanto, ¿cierto? O me interesan otras cosas también, aparte de llegar a tiempo a la reunión. También me interesa, por ejemplo, comprar una casa en la playa, o comprar un auto, qué sé yo. Son ese tipo de cosas que no le interesa a la empresa. La empresa tiene incentivos desalineados en ese sentido, ¿ya? Entonces una forma de alinear esos incentivos es ofrecerte el perk como parte de tu compensación. Otra posible explicación, ¿ya? y esto contrasta bastante con la teoría de la productividad, es que finalmente estos perks son la punta del iceberg de un problema mayor de agencia. ¿A qué me refiero con esto? Si el CEO es capaz de capturar el proceso de pago y es capaz de apropiarse de las rentas de la empresa, ¿ya? Una forma para pasar desapercibido ante su accionista es a través de estos perks, ¿ya? Porque generalmente, y lo que dice la gente que ha estudiado esto, generalmente estos perks no son reportados a la junta directiva, no son reportados en los libros anuales de la compañía, ¿ya? O es más difícil verlo en los libros de la compañía a los ojos de los accionistas, ¿ya? No es el caso del sueldo del CEO y los bonos que recibe y las acciones que recibió, ¿ya? Por lo tanto, si el CEO se apropia de la parte de la renta de la compañía o quisiera subirse su sueldo artificialmente, esta persona tal vez ocuparía estos perks, ¿ya? ¿Cuál es la implicancia empírica? Este era el control, ¿cierto? Respecto de las empresas tipo Janssen. Entonces, hay un estudio que se menciona en el paper que dice que en empresas con bajos prospectos de crecimiento, en empresas con pocos proyectos de inversión, en empresas en donde se visualiza que un estancamiento, digamos, en su rendimiento, pero por alguna razón con altos niveles de liquidez disponible, con altos recursos dando vueltas, altos flujos de caja, ¿cierto? Hay una oportunidad para el CEO, o esa es la oportunidad del CEO para apropiarse de estos recursos, ¿ya? No ha sido una empresa en donde, por ejemplo, hay alta liquidez, pero sí hay buenos prospectos de crecimiento.
finalmente esos recursos que andan dando vueltas se van a usar para algo, ¿ya? Pero en empresas en este tipo de características, donde es más probable que el CEO se apropie de esta renta, y por lo tanto es más probable que existen estos perks como una manera de pasar desapercibido o transformar esos recursos en algo poco visible a los ojos de los accionistas. Entonces, entonces, si esta teoría es cierta, y la teoría dice que cada vez que tú veas una empresa donde el CEO tiene un chofer privado, tiene un auto, tiene aviones privados, esta teoría dice que en esos casos son problemas con grandes problemas de agencia, con poco control sobre lo que hace el CEO, y el CEO se está apropiando de las rentas de la empresa. ¿En dónde debiéramos observar este tipo de práctica? Entonces, de acuerdo a esta teoría, en empresas con bajos prospectos de crecimiento, pero con altos recursos disponibles, son las empresas tipo Jensen. ¿Sí? Otra explicación es que, y algo que no hemos hablado hasta ahora, es que PERS te dan cierto estatus. ¿Quién quiere comentar respecto de esto? ¿De qué se trata esta como que la gente como de la empresa se nota, por ejemplo, cuando otra persona tiene como, o llega con algún chofer, o la empresa le da algún auto, como que, y también como que habla mucho como sus posiciones dentro de la empresa. Entonces, más que nada como un tema de reputación. Es como un tema de reputación. Entonces, en términos técnicos, si el agente, ese CEO, recibe utilidad solamente por el hecho de mostrarse superior a los demás, ¿cierto? Pero esa utilidad no la recibiría si es que yo te paso la plata, porque no es visible. Entonces a la empresa le resulta más conveniente pasarte este tipo de beneficio que pasarte la plata, que el dinero equivalente, ¿ya? La empresa sabe, por ejemplo, que al CEO le importa ese tema de jerarquía. No, tú nunca sabes, nadie sabe, ¿ya? Pero a ver, la teoría por algo está, o sea, a nadie se le ocurrió de la nada, ¿cierto? Observacionalmente, en general, uno observa que CEO y gente de mayor jerarquía tienen oficinas grandes, por ejemplo, ¿cierto? Con vista a... entonces, claro, uno podría pensar, pero no sabemos si es cierto, uno podría pensar que todas estas cosas son por un tema simplemente de mostrarle estatus y darte el premio, ¿cierto?, a la persona mayor ranking para que todos te vean. Uno podría pensarlo, es una teoría, pero, entonces el siguiente paso es tratar de ver si es que esa teoría tiene sustento empírico o no, ¿ya? Entonces la respuesta a tu pregunta es que al parecer sí, al parecer, no sé si los empleadores saben, pero al parecer sí se usa en algunos casos como un término de estatus, y lo vamos a ver después. Entonces, ¿cuál es la implicancia empírica? Debiéramos observar si esta teoría es cierta y si por ejemplo la existencia de perks se debiera solamente a esto, entonces debiéramos observar una mayor prevalencia de perks, de beneficios, en empresas con una mayor verticalidad, en empresas que tienen mayores niveles de jerarquía, en empresas más verticales, ¿okay? ¿Cuál es la razón? Porque en esas empresas con mayores niveles de jerarquía, donde está la oportunidad de mostrarse superior a los demás, ¿cierto? En una empresa completamente plana, sin niveles de jerarquía, nominalmente nadie está por sobre la otra persona, entonces no está la opción de mostrar tu estatus, solamente en empresas que tienen mayores niveles de jerarquía. Entonces, si esta teoría es cierta, es en esa empresa donde debiéramos observar mayores perks. Finalmente, perks e impuestos. ¿De qué se trata esto? ¿Alguien recuerda de qué se trata este argumento? Impuestos. Que si uno da monetariamente, la empresa tiene que pagar impuestos y que al darlo como perks sabrá todo eso.
entonces, que los beneficios no ser parte del sueldo no pagan impuestos. claro, entonces, claro, si No, yo... no necesitan si no voluntario pagan impuestos, sino si no pagan el sueldo no pagan impuestos. Claro, entonces, por ejemplo, si tú estás trabajando para una empresa y tú estás justo en el margen de caer en un tramo en donde tú pagas impuestos, ¿ya? Entonces, en ese margen, a mí me conviene, o a ti te conviene, ¿cierto?, negociar el sueldo y decir, mira, mejor págame o bájame el sueldo nominal, pero pásame un auto por otro lado, ¿cierto? De esa forma tú te ahorras impuestos. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hacen los autores acá? Los autores sacan provecho del hecho de que en Estados Unidos los impuestos que tú pagas, ¿ya?, también cambian a nivel regional, cambian en distintos estados. O sea, hay estados que pagan más impuestos que otros, y por lo tanto, si esta teoría es cierta, tú debieras observar en los datos que en estados con mayores tasas marginal de impuestos, tú debieras observar mayor cantidad de perks, porque de esa manera tú te puedes ahorrar el impuesto. ¿Sí? Eso es, bueno, ¿qué tipo de beneficios estamos hablando? Ahora, bueno, estos datos son datos que los autores fueron recolectando a través de una empresa grande de recursos humanos que hizo una encuesta en Estados Unidos, que recolectaba datos principalmente en empresas grandes, ya en empresas que transan en bolsa, en las grandes empresas en Estados Unidos. Entonces, teniendo en cuenta eso, estos son los tipos de beneficios que reciben los CEO. Para que ustedes se den cuenta lo común que resulta este tipo de perks. Ya estamos hablando de aviones privados, estamos hablando de chofer, estamos hablando de autos. Entonces, hasta ahora nosotros habíamos visto un modelo súper simple en donde tu salario total era un W, y ese W era monetario, ¿ya? Lo que muestran los datos ahora es que mucho o gran parte de ese sueldo en general es dado a través de estos beneficios, ¿ya? Entonces tenemos cosas como, y vamos a hablar básicamente de esto, de company claim, de servicio de chofer. Ahora, esto es interesante también en el siguiente sentido. Todas estas cosas, claramente, o al menos uno tendería a pensar de que Financial Counseling, Tax Preparation, Estate Planning son cosas que toman mucho tiempo. O sea, en Estados Unidos y en otras partes del mundo también, y sobre todo en gente con mucha plata, con distintas inversiones en todos lados, qué sé yo, el preparar impuestos no es trivial, ¿ya? Muchas veces para maximizar tu patrimonio en general, la gente contrata abogados. Lo mismo con dónde invertir tu plata. O sea, son todas cosas que si el CEO, ¿cierto?, no tiene algún asesor o algo, tal vez pasaría la mitad del tiempo tratando de ver dónde voy a invertir, etc. Entonces, si en cambio, ¿cierto?, si la empresa te ofrece este tipo de beneficio, un asesor para que te prepare tus impuestos, un asesor para que te prepare un buen paquete de inversiones, ¿ya? Entonces tú te ahorras ese tiempo y te puedes dedicar a la empresa. O sea, ahí se ve bastante claro, y por eso esa es la razón por la cual estudian este tipo de cosas, este tipo de beneficios no pecuniarios como un argumento de productividad. En caso contrario, ¿cierto?, la alternativa es, bueno, yo te paso la plata adicional o la plata equivalente, lo que te cuesta el abogado, lo que te cuesta tu asesor de inversiones, te lo paso en dinero equivalente. Ya, pero eso no es lo que se observa, ¿ya? De nuevo, porque ¿cuál es el argumento? Porque si no, finalmente tú vas a tomar esa plata y la vas a gastar en cualquier otra cosa, ¿ya? Bueno. Entonces, tratemos de, solamente para entender la estimación y las regresiones,
la idea es súper simple. La idea es generar una correlación o un coeficiente de regresión entre la probabilidad de que una empresa adopte un tipo de perk contra una variable, en este caso D, ¿ya? Entonces todos los coeficientes, y esta lámina te lo explica un poco, pero en términos súper simples, sin entrar en ecuaciones, en términos súper simples, todos los coeficientes que ustedes van a ver y el coeficiente que ustedes enfrentaron ahí en el control es el efecto de cierta variable sobre la probabilidad de tener un perk. ¿Ok? Entonces, teniendo eso en cuenta, miremos la siguiente tabla. Y acá hay varias cosas interesantes. Y ahora vamos a tratar de testear el argumento de productividad y perks, ¿ya? Entonces, miremos primero la primera fila, la variable que dice firm size, el tamaño de la empresa, en donde ustedes pueden ver que hay coeficientes positivos y todos significativos, ¿ya? ¿Quién me puede explicar qué significa eso? Esto podría haber sido una pregunta en el control, puede ser una pregunta de prueba también. ¿Qué significa, por ejemplo, el primer numerito que ustedes ven arriba a la izquierda, el 0.2? Más que la magnitud me interesa el signo, ¿ya? A nosotros siempre nos interesa el signo, si es positivo o significativo, partiendo de la base que es estadísticamente significativo, ¿ya? ¿Qué significa ese coeficiente? Ahí lo va a marcar con... es justo ahí. ¿Qué significa eso? Y cuando la varianza aumenta en una unidad, la probabilidad de que la empresa según un tamaño tenga un avión aumenta en 0.5. Exacto, claro. Entonces, y esto es lo que tú dices, ¿ya? Ahora, en términos de signo, significa que un mayor tamaño de empresa aumenta la probabilidad de tener un perk, un beneficio tipo company plan, ¿ya? Ok, entonces eso es lo que significa, eso es lo que significa el número, ¿ya? Pero ¿cómo se explica esa correlación positiva? ¿Cómo se explica ese signo positivo ahí en ese coeficiente, ¿ya? En términos de nuestra teoría. Entonces, algo que no estaba muy bien explicado en el paper, pero que es cierto, sin embargo, es que es lo siguiente. Entonces, hay una teoría que dice que CEOs en empresas más grandes deberían ser relativamente más productivos, ¿ya? Y esto por un tema de competencia, ya en empresas más grandes, donde cada decisión del CEO impacta a una mayor cantidad de gente, involucra una mayor cantidad de recursos, es en esa empresa en donde uno demanda una mayor stock de habilidades, un mayor nivel de conocimiento del CEO, ¿ya? Entonces, y en general eso se observa también en empresas más grandes, y se observa empíricamente en empresas más grandes, en general el pago del CEO es más grande porque eso refleja también que el CEO tiene una mayor productividad inherente, habilidad, ¿ya? Esa es la teoría. Dado que el CEO tiene una mayor productividad, habilidad, ¿ya? El valor marginal de su unidad de tiempo, de cada segundo que él pasa trabajando es mayor. Y la importancia del tiempo para el CEO en empresas grandes es mayor. Entonces, lo que dice la teoría es que en empresas más grandes, con CEO de mayor productividad, donde el valor del tiempo es más alto, debiera haber una mayor prevalencia de este tipo de perks. Y eso es lo que se encuentra, ¿ok? ¿Se entiende el argumento? De nuevo, empresas grandes tienen CEO más productivos, en donde el valor marginal de su hora trabajada es mucho más grande, y por lo tanto el invertir en algo que te ahorre tiempo deberías tener un mayor retorno, ¿ya? ¿Qué tipo de cosas te pueden ahorrar tiempo? Company planning, servicio de chofer, por ejemplo, ¿ya? Entonces es un argumento de productividad que explica la existencia de este tipo de beneficios. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, hay otra cosa también, que
uno podría pensar, bueno, pero a lo mejor esa correlación es espuria porque finalmente en empresas más grandes tienen una mayor cantidad de recursos, ¿cierto? Y podrían tener más plata para comprar este tipo de beneficios, ¿ya? Pero lo que pasa también es que esta regresión controla por un montón de otras variables. Entonces podríamos decir, igual, por ejemplo, tipo de industria, ¿cierto? En empresas más grandes es más probable que haya tipo de eso. Bueno, ¿qué me podrían decir ustedes respecto de este coeficiente y ese coeficiente? Entonces, ¿de qué se trata esto? La columna 1 y 3 muestra dos regresiones distintas. La primera regresión tiene como variable dependiente la variable Y, corresponde a la probabilidad de tener un avión. Y variables independientes, el tamaño de la firma y población. La tercera columna básicamente tiene las mismas variables independientes, lo único que cambia es la variable dependiente, la variable Y, ¿ya? Y la variable Y ahí es la probabilidad de tener un chofer privado, ¿ya? Entonces, distintas variables dependientes, pero la misma variable independiente, población. Y población acá era el tamaño de la ciudad donde el CEO está trabajando, ¿ya? ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿por qué hay una correlación negativa acá? Pero acá hay una correlación positiva. Entonces, si se fijan, en la misma regresión, exactamente la misma regresión, lo único que cambia es la variable dependiente, ¿ya? Y esa variable dependiente te cambia el signo del coeficiente asociado a la variable de población, ¿ya? ¿Por qué ocurre eso? Porque son más los empleados que ocupan choferes. Piensa, primero tratamos de pensar en qué captura esta variable, ¿ya? La población como de la ciudad. La ciudad, ¿cierto? Una ciudad más grande, una ciudad más chica, ¿ya? Dale. No, porque si tienen auto es más fácil para moverse y usar el tiempo mientras se mueve. En cambio, si la ciudad, aunque sea muy grande, un avión no te va a aportar ese beneficio al auto a la hora de moverse, porque la avión te hace mucho más grande. Claro, el primer argumento que me diste está perfecto. El segundo no es 100% a lo que va, ¿no? A lo que quería ir. Entonces, primero, es correcto lo que dices tú. En ciudades más grandes es más difícil moverse. Entonces, tomamos el ejemplo personal mío. Yo viví en dos ciudades en Estados Unidos, una muy grande y una muy chica, ¿ya? La ciudad muy grande, en Chicago, moverse, por ejemplo, al aeropuerto, moverse al supermercado, era por ejemplo, simplemente para ilustrar, para ir al aeropuerto del centro de Chicago, tú te demoras 40, 50 minutos si es que hay poco tráfico, ¿ya? ¿Tú has estado en Chicago? Es un tráfico horrible, ¿ya? Entonces, en ese tipo de ciudades, ¿cierto? El tener un servicio de chofer podría ser bueno, ¿cierto? Podría ser, y se podría pensar como un argumento de productividad, ¿cierto? Pensando en que a lo mejor en lugar de que el CEO tenga que tomar, ¿cierto? el metro o el tren, pueda ir tranquilo en el auto, trabajando, atendiendo llamadas, etc. Es un argumento de productividad. Pero ¿qué pasa? Con esta relación negativa con la probabilidad de tener un company plane? ¿Ya? Bueno, resulta que en ciudades más grandes, en Estados Unidos, es más probable que tú estés en un aeropuerto grande también, con muchas conexiones. Entonces en Chicago el aeropuerto O'Hare tiene vuelos para todo Estados Unidos y internacional, ¿cierto? Ahí la necesidad de tener un company plane es menor, ¿cierto? Porque a lo mejor simplemente la compañía te puede comprar primera clase en el vuelo que sale de O'Hare a Los Ángeles, por ejemplo. Pero ¿qué pasa si tú vives en una ciudad chica? ¿Ya? O sea, yo también viví, personalmente, y eso es cierto, viví en una ciudad chica al sur de Chicago que se llamaba Urbana, así se llama la ciudad, ¿ya? ¿Hay estado en Urbana? Es una ciudad que queda 2 horas al sur de Chicago, es chica,
tiene un aeropuerto, es cierto, tiene un aeropuerto que tiene como un vuelo a Chicago y un vuelo a Atlanta, porque tú sabes nada más, ¿ya? O sea, en esa ciudad chica, ahí sí está la necesidad de tener un company plane. Por ejemplo, si yo tengo una reunión y tengo que salir de Urbana a San Francisco, ¿ya? ¿Se entiende, no? Entonces, en ciudades más grandes, el retorno de la inversión en company plane es menor porque simplemente la persona tiene muchas opciones en los vuelos comerciales, ¿cierto? En ciudades más chicas no lo es así. Entonces, eso explica esa correlación negativa por acá y una correlación positiva por acá. Esto es súper intuitivo, ¿ya? Pero es consistente, y hasta ahora todo lo que hemos estado conversando es consistente con el hecho de que este beneficio en realidad al parecer se estaría usando para cuestiones de productividad, ¿ya? Un par de números para concluir esta parte. Esta correlación negativa, ¿ya? Entonces esa correlación negativa con esta variable, ¿qué dice? ¿O cómo se construyó? Lo que hicieron los autores es sumar el número de vuelos, me imagino que en un día o algo así, del aeropuerto más cercano. No sé cómo se consiguieron esos datos, ¿ya? Pero son geniales. Pero lo que pudieron hacer es que para cada compañía ubicaron el aeropuerto más cercano y sumaron todos los vuelos asociados a ese aeropuerto en ese día. Es decir, trataron de acercarse o tener una medida del tamaño del aeropuerto, ¿ya? Y la misma intuición, ¿cierto? En aeropuertos más grandes, la necesidad de tener un company plane es menor, ¿ya? O dicho de otro modo, ¿cierto? En aeropuertos más chicos, entonces ahí está, o el retorno de la inversión de un company plane es mucho mayor. Y algo parecido para el caso de los servicios de chofer, podríamos argumentar respecto a esta variable. Entonces, esta variable es... ¿alguien se acuerda cómo se definía esta variable, Raúl? ¿Alguien se acuerda? Habían hartas variables por ahí. Era el que te ofrecía el paquete completo, ¿no? No, ese era otra variable. Era como el tiempo de traslado. Tiempo de traslado. Entonces, lo que hacían ellos era tomar, a los trabajadores de cada empresa, les preguntaban cuánto te demoraba en ir a tu trabajo, ¿cierto? Entonces, en ciudades donde este commuting time, o el tiempo que te toma ir al trabajo es más grande, obviamente el retorno de tener un servicio de chofer parecido es mucho más grande. Entonces, al parecer, ¿cierto? Pero más que una, dicho de otro modo, toda la evidencia acá que está mostrando, el estudio pareciera ir en la dirección de que este tipo de beneficios sí se usan para temas de productividad, por un argumento de productividad. Ahora, ojo que todas estas cosas son en promedio, entonces todos estos numeritos que se muestran acá son impactos en el promedio. Por lo tanto, esto no descarta situaciones en donde el PERC se usa para otra cosa que no sea productividad. Lo que está diciendo esto es que hay evidencia sistemática que indica que los PERC sí se usan por una razón de productividad. No quiere decir que en todos, pero en promedio sí, ¿ya? No me queda mucho tiempo, voy a saltar esto, pero básicamente esta tabla refuerza esa conclusión, ¿ya? La conclusión de que la existencia de PERCs se explica porque más como una inversión en productividad, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa en el caso de los private benefits? Esa es la tabla de usted del control de ahora, ¿no? ¿Sí? Entonces, fijémonos en precisamente este numerito, ¿ya? Y tratamos de interpretarlo. Entonces, primero, ¿qué significa esta variable? ¿Qué significa esta variable low growth y high, creo que cash flow, ¿cierto? ¿Qué significa esa variable? Son empresas que
tienen un poco de crecimiento, ¿sí? pero tienen alto como libre. Exactamente. Entonces, Jensen dice que en este tipo de empresa es donde debiéramos observar una mayor cantidad de perks. ¿Sí? ¿Qué es lo que indica la evidencia? La evidencia indica que hay un número positivo, o sea, hay una correlación positiva. Pero si ustedes se fijan, no hay estrellita al lado. Que no haya estrellita, ¿qué significa? Que no es significativo, y probablemente entonces eso en la práctica nos indica que este número perfectamente podría ser 0. ¿Ya? Por lo tanto, no hay impacto significativo en ser una empresa Jensen y tener un company plane. ¿Ya? Y el paper muestra otros casos similares, y la conclusión es que los autores no encuentran evidencia sistemática, de nuevo, que en el promedio los perks se estén usando como una cuestión de apropiación de renta o problemas de agencia. O sea, de nuevo, eso no significa que no hay una empresa que lo haga, ¿no? Pero significa que en promedio no lo están haciendo. ¿Sí? De hecho es conocido y hay casos documentados en donde este tipo de cosas claramente son excesos, pero de nuevo, si toman los datos y tú tomas esta muestra que se podría considerar como representativa, tú concluyes que no hay mucha evidencia para afirmar de que los perks se estén usando por una cuestión de problemas de agencia. Bueno, finalmente teníamos estas dos teorías alternativas, una perks y status, y la otra era que estos perks se usaban como una manera de tratar de ahorrar impuestos. ¿Ya? Y hay cierta evidencia que soporta esa conclusión, pero no en todos los perks. O sea, por ejemplo, al parecer así habría una correlación positiva entre vivir o trabajar en un estado con mayores tasas de impuestos y la probabilidad de que la compañía te dé un company car o membresía, club, etc. ¿Ya? Pero eso no pasa en todos los perks. Y por otro lado, en compañías donde efectivamente, bueno, y acá la evidencia es mucho menos robusta, ¿cierto? O sea, este coeficiente no es tan significativo, apenas el 5%, y acá definitivamente no hay significancia estadística. Entonces, al parecer la teoría del estatus podría ser cierto y a lo mejor podría sobre todo ser cierto en el caso del company plane, donde a lo mejor es más visible, pero en otro tipo de cosas tal vez no lo es tan así. El hecho de que el rector de la Universidad de los Andes tenga un estacionamiento al lado del ascensor tal vez no le da tanto estatus, ¿cierto? Eso es lo que dice esto. Entonces, como conclusión, y con mira ya más al examen, ¿cierto? A mí lo que me interesa que ustedes sepan es las distintas teorías que nosotros vimos ahora, ¿ya? Que te dan un cuento un poquito más amplio de la hipótesis que uno se le viene en mente inmediato, que este tipo de cosas no sirven para nada, ¿ya? A los ojos del público en general, ¿cierto? Y sobre todo con lo que ha pasado ahora, ¿cierto? El que alguien tenga como parte de su sueldo un chofer privado, ¿cierto? Un auto, un jet privado, ¿cierto? Y un montón de otros beneficios podría considerarse como este gallo tiene un sueldo excesivo, ¿ya? Algo pasa ahí. Desde el punto de vista técnico, desde lo que nosotros hemos aprendido, esto es un problema de agencia, ¿ya? La verdad es que no lo es así, ¿ya? No lo es así. Y la evidencia empírica nos demuestra que primero estos tipos de perks efectivamente se usan cuando el contexto o la situación o el tipo de empleado es tal que el retorno de ese perk impacta en la productividad de la empresa. Entonces, por lo tanto, es un aumento de productividad. Y esa evidencia es mucho más robusta que la evidencia que dice que estos son solamente excesos de problemas de agencia, ¿ya? En promedio no observamos que los perks se usen por un tema de exceso o de apropiación de renta por parte del CEO. Eso es. Entonces,